Estamos con la señora Celina Capitolino López, de 70 años, en su casa. Número uno. ¿Por qué fue difícil su situación económica y social en su infancia? Por la falta de mi padre, el tener mi mamá que trabajar y yo a determinada edad también. Muy bien. Dos. ¿Por qué pudo realizar una nueva actividad económica, o sea, lo de la ropa americana? Debido a la necesidad que había con la escuela de mis hijos, tuve que ayudar de esa manera a mi esposo. ¿Y no tuvo inconvenientes al realizarla? No, ninguno. Todo estuvo bien. Ajá. Muy bien. Tres. ¿Cuáles fueron las condiciones políticas, económicas y sociales del trabajo de la ropa americana al, al estar en su shock, el negocio? Pues políticas no teníamos en ese tiempo, no había ningún impedimento. Sociales eran muy buenas, porque la sociedad lo aceptaba muy bien. Vendían carros. ¿Y Y, económicas? y económicas también, resultó bastante bien para la familia. 4. Fue afectada por los estragos de la revolución pues, su vida en sí, desde el inicio. No, ya no me tocó. Pero no hubo estragos como en terrenos o algo así, o sea, nunca hubo. No, no los tuvimos. Muy bien. 5. La revolución mexicana afectó a la familia Capitolino desde antes, entonces, No, no, para nada. no para nada. Ni en situaciones económicas, deudas, nada. No, ninguna. Todo estuvo legal entonces. Sí. Gracias. Entonces, 6. La política en su periodo de niñez era de mano dura, o sea, eficaz y sin ser comprada, por así decirlo. Era un poco más realista y menos corrupta. Mucho menos. Sí. Ok. 7. Era difícil desenvolverse socialmente en su formación escolar. No, no. No. Era muy fácil. Era muy fácil. ¿Por qué? Porque yo contaba con ayuda de mi familia. ¿Sí? Tenía yo a mi alrededor 7 primos que convivíamos todos los días, que eran como mis hermanos. Ok. Y con ellos, pues, para todo, tareas, paseos, todo. Ok. 8. ¿El trato con respecto a las autoridades era similar al de ahora? No, no, nada que ver. ¿Te puedes extender un poco? En la actualidad hay mucha corrupción, tenemos que tener mucho cuidado por la delincuencia, el miedo, ¿verdad?, a que uno hable un poco más y sea perjudicial para la familia. Claro. ¿Y antes entonces era más fácil o Sí, cómo? antes no teníamos miedo, no teníamos miedo, la situación era un poco más fácil, las autoridades ayudaban y la sociedad en la que uno se desenvolvía también. Vaya. Ahora, 9. ¿La vida era más fácil en el sentido económico en tu niñez? No, no, había que trabajar. O Había que sea, trabajar. Mi mamá trabajaba bastante para solventar los gastos de casa, pues mi escuela y yo. ¿y usted? ¿Era para usted difícil? Para mí sí me resultaba, no difícil, pero sí, no me gustaba mucho la situación que tenía mi mamá. Tenía que trabajar usted también entonces. Yo tuve que trabajar como a los 12 años. ¿Y así hasta toda su vida? Ya, a partir de ahí nunca he dejado de trabajar. ¿Me puede recordar algunos lugares especiales de sus trabajos? Bueno, de mi trabajo a los 12 años era ayudar en una tienda de abarrotes de un familiar. Desde el viernes en la tarde, sábado y hasta el domingo como a las 5 de la tarde. ¿Y después qué siguió? Después, como a los 14 años, trabajé con una amiga de mi mamá que tenía una estética y le ayudaba los fines de semana. Igual en su infancia, adolescencia, ¿no? Igual, sí, trabajar. Después se casó o... No, después trabajé cuando me recibí
de mis estudios, trabajé en la Cruz Verde y trabajé con el director del ISSSTE. O sea que toda esta etapa pudo abarcar hasta su adolescencia Ajá, en sí. sí. Ok. 10. ¿La familia Capitolino estaba muy relacionada con la política en toda su vida? No, no, Jamás. no. ¿Y podía resaltar temas de ella en la comida o así? ¿O simplemente no tenía tanta importancia como Pues ahora? yo no le daba mucha importancia porque el medio en que nos desenvolvíamos, pues tenía otros intereses, ¿verdad? Un poco más sencillos. O sea que la política nunca se vio muy reflejada en su No, vida, no, en mi vida no. pero tampoco le afectaba. No, no me afectaba. Ok. 11. ¿Su situación económica después del negocio de la ropa americana se veía implicada con problemas de política y legalidad? De política sí, ¿Por porque ya qué? no se permitía en México. Tanto empezó a entrar la delincuencia organizada y tenía uno que o depender de ellos o renunciar. ¿Y usted qué Y decidió? yo renunciamos, mi esposo y yo. Porque en este aspecto la política no la ayudaba o No, no nos ayudaba ¿en qué sentido? en, en hacer resaltar nuestros derechos. Y nunca hizo nada para, pues, Pues remediarlo. tratamos, pero estaba un poco más involucrada la delincuencia organizada y la verdad mejor decidimos Terminar ahí. ¿Y terminar en bien. legalidad? Exacto. ¿Y en legalidad, cuando terminaron el negocio, la legalidad fue buena? Pues no, no, no fue muy buena. ¿Y con ustedes? No, con nosotros tampoco. Y cuando, o sea, en el cuestión del gobierno usted. Y al No, revés. no nos ayudaron para nada. Ok. 13. 12, perdón. ¿Las medidas que el gobierno toma son muy diferentes a las de su niñez? Sí, bastante. ¿Por qué? Bastante porque en la actualidad, este, en la actualidad uno tiene que someterse. Parece que la ley ahora es defender a la delincuencia y no al que es agredido. Parece que esa es una de las leyes. ¿Y podría darnos algún ejemplo solo para hacernos una Bueno, idea? yo he visto muchos ejemplos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que le dan más prioridad, más ventajas a los delincuentes que al que lo agredieron. ¿Y tiene Y algún yo ejemplo? lo viví en carne propia con no sé si puedo mencionarlo, Sí, no, ¿sí? si usted no tiene problemas también. Yo lo viví con una operación, una negligencia médica. Fuimos a Derechos Humanos, a Comisión de Arbitraje Médico y todos ellos están vendidos y nunca nos ayudaron. ¿Y usted está conforme entonces con el sistema ahora? No, ¿Y antes? antes sí, ¿Por qué? porque era más tranquilo. ¿En su niñez era mejor el sistema Sí, entonces? era mejor, más tranquilo, más llevadero, había más plática, más comunicación con Eh, con la ciudadanía, con los jóvenes. Yo estuve en el INJUVE, el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, estuve en el Pentatlón Deportivo Militar, estuve también ahí y todo era muy tranquilo. Vale. Y, ok, 13. ¿Cómo era su entorno social con respecto a la carpintería? ¿Carpintería? Ajá, cuando usted se dedicó al negocio de la carpintería junto con su esposo. Era mi ayudante. Pues yo era ayudante de mi esposo y era muy bonito, era muy bonito, era una labor eh, constructiva, era ¿cómo se dice? De Sí, de estar ocupados. una actividad muy Ah, creativa, era muy creativa, recreativa. era muy La creativa, carpintería sí es creativa. es creativa. Ok. 14. ¿Le gustaba vivir en la Ciudad de México en la infancia? Cuando podía nos íbamos a Veracruz con la familia de mi mamá. O sea que no le gustaba tanto estar No, aquí no me todo el gustaba tiempo. tanto. Ok. Y 15. Cuando estaba en el negocio de la ropa americana, ¿notó que el gobierno de Estados Unidos era diferente al de aquí? Sí, ¿Por qué? sí, muy diferente. Porque
Allá era como más estricto, O sea que tanto en normas de vialidad, normas de conducta, el entorno de la vida de ahí donde andábamos nosotros era más disciplinado, o sea que era mejor que aquí era mejor que aquí. desde siempre, por así decirlo. Sí, desde siempre. Muchísimas gracias, señora Celina. Esto fue todo. Hasta luego. Hasta luego.